Antes de empezar, piensa en esto. ¿Y si algunas canciones no nacen de la inspiración, sino de algo que exige ser escuchado? Si te gustan las historias de terror psicológico, misterios oscuros y relatos donde la fama se mezcla con lo inexplicable, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir contando historias que otros prefieren ignorar. Ahora sí. Escucha con atención. Al principio, nadie notó nada raro. Era solo otra sesión de grabación. Un estudio tranquilo, luces tenues, café sobre la mesa y un equipo acostumbrado a trabajar hasta la madrugada. Taylor Swift estaba preparando un nuevo álbum. Nada fuera de lo normal. Pero había una pista que nadie podía terminar. No porque fuera mala. No porque faltara inspiración. Simplemente. No encajaba. Cada vez que intentaban cerrarla, algo salía mal. Un error en la mezcla. Un archivo que se corrompía. Una toma que desaparecía del proyecto sin explicación. El productor comenzó a bromear diciendo que la canción no quería irse. Nadie imaginaba lo literal que era eso. Una noche, Taylor decidió quedarse sola en el estudio para trabajar en esa pista. Apagó las luces principales y dejó solo la iluminación de la consola. Se puso los auriculares y reprodujo la base instrumental. Algo no estaba bien. Entre los acordes se escuchaba un sonido muy bajo, casi imperceptible. No era un instrumento. No era estática. Parecía una respiración. Pensó que era sugestión. Reprodujo de nuevo. La respiración seguía ahí. Borró la pista de audio y la volvió a cargar desde cero. El sonido regresó, como si estuviera pegado a la canción, no al archivo. Al día siguiente, lo comentó con el equipo. Nadie quiso darle importancia. Cosas del estudio, dijeron. Pero esa misma tarde ocurrió algo más extraño. Uno de los técnicos encontró una versión del tema que nadie recordaba haber grabado. No tenía fecha. No tenía autor. Solo un nombre. Take final. La reprodujeron por curiosidad. Era la canción completa. Perfectamente estructurada. Con letra terminada. Con armonías impecables. El problema era que Taylor jamás había escrito esa letra. Al escucharla, se puso pálida. Yo nunca canté esto, aseguró. Decidieron borrar el archivo. A la mañana siguiente, estaba de nuevo en el sistema. Esta vez, en todas las carpetas. A partir de ese día, empezaron a suceder cosas pequeñas. Micrófonos que se encendían solos. Auriculares con susurros muy suaves. Pistas de voz que aparecían en proyectos vacíos. Un guardia de seguridad afirmó haber escuchado música saliendo del estudio a las 3 de la madrugada, cuando no había nadie dentro. Taylor comenzó a evitar esa canción. Pero cada vez que intentaba trabajar en otra, el programa se cerraba y abría automáticamente el mismo proyecto. Siempre el mismo. Como si algo insistiera. Una noche, cansada de todo, decidió enfrentarla. Se sentó frente al micrófono y dijo en voz alta: ¿Qué quieres? El sistema empezó a grabar solo. En la pista quedó registrada una respuesta. No en palabras claras. Era un coro de voces, muy bajo, repitiendo una frase. Termínala. Taylor dejó de ir al estudio durante semanas. Cuando regresó, encontró algo sobre la mesa. Una hoja con la letra completa de la canción. Escrita con su caligrafía. El problema era que ella no recordaba haberla escrito. El equipo insistió en incluirla en el álbum. Decían que era perfecta. Que tenía algo especial. Taylor se negó. Finalmente, la canción nunca se publicó. Pero los fans más atentos aseguran algo inquietante. Dicen que, en algunos conciertos, cuando Taylor canta en directo y el público guarda silencio absoluto, se puede escuchar por debajo de la música la melodía de esa pista prohibida, como si siguiera buscando una forma de ser escuchada, como si aún estuviera esperando que alguien se atreva a terminarla. Porque hay canciones que no nacen para ser creadas, nacen para ser obedecidas.
Y una vez que empiezan a sonar, ya no aceptan quedarse en silencio. Al principio, nadie le dio demasiada importancia. Era solo un espejo antiguo. Un objeto más dentro de un camerino lleno de luces, vestuarios y recuerdos de giras pasadas. Había estado allí desde antes de que Taylor Swift usara esa sala por primera vez. Un mueble viejo, de marco dorado, que contrastaba con la modernidad del resto del lugar. El equipo siempre bromeaba diciendo que tenía historia. Nadie imaginaba cuánta. Todo empezó con un detalle pequeño. Taylor notó que, al mirarse en él, su reflejo tardaba un segundo más de lo normal en moverse. Muy poco. Casi imperceptible. Lo atribuyó al cansancio. Las giras son agotadoras. Las noches largas. Las luces, traicioneras. Pero el fenómeno se repitió. Una maquilladora comentó algo parecido. Dijo que, mientras retocaba a Taylor frente al espejo, le pareció ver que su reflejo parpadeaba cuando ella no lo hacía. Rieron nerviosas y lo olvidaron. Hasta que una noche ocurrió algo más evidente. Después de un concierto, Taylor entró sola al camerino para cambiarse. El lugar estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido lejano del estadio vacío. Se sentó frente al espejo y comenzó a quitarse el maquillaje. Entonces lo vio. Su reflejo sonrió. Antes de que ella lo hiciera. Se quedó inmóvil. Pensó que había sido un truco de luz. Se acercó un poco más. El reflejo la imitó perfectamente. Nada extraño. Suspiró aliviada. Pero cuando apagó la luz para salir, el espejo siguió iluminado. No por las bombillas del camerino, sino por una claridad propia, fría, que venía desde dentro del cristal. No le contó a nadie. Los días siguientes comenzaron a acumularse pequeñas rarezas. Objetos que cambiaban de lugar. Mensajes escritos en el vaho del espejo que nadie recordaba haber dejado. Una frase apareció varias veces. Ensaya más. Nadie admitió haberla escrito. Una asistente juró haber visto a Taylor sentada frente al espejo muy tarde por la noche, hablando en voz baja. El problema era que, según la agenda, Taylor ya se había ido del lugar horas antes. La situación se volvió más tensa durante un ensayo general. Mientras practicaba frente al espejo del escenario, Taylor sintió que alguien la observaba desde detrás. No había nadie. Solo su reflejo. Pero el reflejo no estaba siguiendo la coreografía. Se movía un poco diferente. Más rígido. Más lento. Como si estuviera aprendiendo a ser ella. Una noche, un técnico decidió revisar las cámaras de seguridad del camerino. Encontró una grabación extraña. A las 3:17 de la madrugada, el espejo comenzó a reflejar movimiento. Taylor aparecía sentada frente a él. Hablaba, gesticulaba, reía. El problema era que esa noche ella dormía en un hotel a kilómetros de distancia. El técnico borró el archivo por miedo. No volvió a mencionarlo. Taylor empezó a evitar ese camerino. Pidió que retiraran el espejo. Pero cada vez que intentaban moverlo, ocurría algo. Un accidente menor. Un corte de luz. Un retraso inexplicable. Como si el objeto no quisiera irse. El momento más inquietante ocurrió en medio de una entrevista. Mientras hablaba frente a una cámara, Taylor se quedó en silencio de repente. Miró a un espejo decorativo que había en el set. Durante unos segundos, pareció estar escuchando algo. Luego sonrió y dijo una frase extraña. Todavía no es tu turno. Nadie entendió a quién se refería. Esa misma noche, pidió que llevaran el viejo espejo a su casa. Nadie sabe por qué cambió de opinión. Desde entonces, hay fans que aseguran algo perturbador. Dicen que, en algunas fotos recientes, el reflejo de Taylor en cristales o espejos no coincide exactamente con su postura real. Otros afirman que, si miras fijamente ciertas portadas de álbumes, puedes notar una sombra detrás de su imagen. El espejo nunca volvió a aparecer en público. Pero un miembro del equipo filtró un dato años después. Contó que,
en la parte trasera del marco, había una inscripción muy antigua grabada a mano. Quien se mira demasiado, termina siendo mirado de vuelta. Nadie sabe dónde está ahora. Algunos dicen que sigue en una habitación privada, cubierto por una tela negra. Otros juran que, en ciertas noches, cuando Taylor se queda sola, se puede escuchar su voz conversando en voz baja, con alguien idéntico a ella, que vive al otro lado del cristal, porque hay espejos que no reflejan, aprenden, y cuando creen conocerte lo suficiente, dejan de imitarte, y empiezan a reemplazarte. Al principio, parecía una simple tradición. Un detalle bonito entre miles de regalos que llegaban cada semana. Cartas de fans. Mensajes de apoyo, dibujos, historias personales. Nada fuera de lo normal para alguien como Taylor Swift. El equipo las revisaba por seguridad y luego seleccionaba algunas para que ella pudiera leerlas. Era un proceso rutinario. Hasta que comenzaron a aparecer cartas diferentes. No tenían remitente. No llevaban sellos postales. A veces ni siquiera estaban dentro de sobres. Simplemente, aparecían. En camerinos, sobre mesas de hoteles, dentro de bolsos que habían estado cerrados. Al principio nadie se alarmó. Pensaron que algún fan especialmente insistente había encontrado una forma creativa de hacerlas llegar. Pero había un detalle extraño. Las cartas hablaban de cosas que aún no habían sucedido. La primera decía: hoy te harán una pregunta que no esperas. Sonríe antes de responder. Esa tarde, durante una entrevista, ocurrió exactamente eso. Taylor lo tomó como una coincidencia inquietante. La segunda carta llegó días después. Cambia la tercera canción del setlist. La quinta será mejor recibida. El equipo decidió ignorarla. Esa noche, la tercera canción falló por un problema técnico. La quinta fue la más aplaudida del concierto. Las coincidencias empezaron a acumularse. Las cartas nunca pedían nada. Nunca amenazaban. Solo aconsejaban. Como si alguien estuviera observando todo desde un lugar privilegiado. Un día llegó una que la dejó helada. Hoy no salgas por la puerta principal. Taylor pensó que era una exageración. Salió igual. Afuera la esperaba un caos inesperado. Un problema de seguridad, empujones, una situación que estuvo a punto de volverse peligrosa. A partir de ese momento, empezó a leerlas con atención. El equipo también. Nadie entendía cómo era posible. Las cartas nunca estaban fechadas. No tenían huellas. No había rastro de quien las dejaba. Un asistente juró haber visto una aparecer literalmente sobre una mesa que segundos antes estaba vacía. El verdadero miedo comenzó cuando las cartas dejaron de hablar del presente. Y empezaron a hablar del pasado. Una de ellas describía una conversación privada que Taylor había tenido años atrás. Otra mencionaba un secreto que solo ella conocía. La más perturbadora decía: deja de mirar por la ventana del hotel a las 2:15. Esa noche, movida por la curiosidad, decidió asomarse a esa hora exacta. Abajo, en la calle, no había nadie. Excepto una persona. De pie, mirando directamente hacia su ventana. Sin moverse. Sin hacer nada. Solo observando. Cuando Taylor encendió la luz, la figura desapareció. Las cartas continuaron llegando. Cada vez más personales. Cada vez más íntimas. Una de ellas contenía solo una frase. Sabemos qué canción escribirás mañana. Taylor empezó a sentirse observada incluso cuando estaba sola. Guardaba las cartas en una caja que mantenía bajo llave. Hasta que un día la caja amaneció abierta. Y dentro había una carta nueva. Con su propia letra. No recordaba haberla escrito. Decía: pronto no necesitarás leerlas. Pronto solo tendrás que escuchar. Taylor decidió dejar de aceptarlas. Ordenó que cualquier carta anónima fuera destruida. Durante semanas no volvió a aparecer ninguna. Pensó que todo había terminado.
hasta la noche del último concierto de la gira. Al terminar el show, encontró una sobre el piano del escenario. No había forma de que alguien la hubiera puesto allí sin ser visto. La abrió con manos temblorosas. Solo había una línea. Gracias por seguir nuestras indicaciones. Esa fue la última carta que recibió. Al menos oficialmente. Pero miembros del equipo aseguran algo inquietante. Dicen que, de vez en cuando, Taylor se queda mirando fijamente papeles en blanco, como si pudiera leer algo invisible. Otros juran que la han escuchado hablar en voz baja, agradeciendo consejos que nadie le dio. Y hay quienes afirman que, en algunos conciertos, antes de tomar decisiones de último minuto, cierra los ojos unos segundos, como si escuchara instrucciones. Porque hay mensajes que no necesitan papel. Y hay advertencias que no vienen del mundo de los fans. A veces, lo que parece apoyo incondicional es solo una forma sutil de control. Y cuando alguien te conoce demasiado bien, deja de escribirte cartas y empieza a escribir tu historia. Al principio, nadie sospechó nada. Era solo una lista. Una hoja normal pegada en el camerino, como las que se usan en cualquier gira: horarios, ensayos, cambios de vestuario, detalles técnicos. Taylor Swift estaba acostumbrada a verlas cada día. Su vida entera funcionaba con listas. Pero aquella comenzó a comportarse de forma extraña. La primera vez fue un detalle insignificante. Un asistente notó que una de las tareas marcadas como completadas aparecía de nuevo sin la marca. Pensaron que alguien la había borrado por error. Nada importante. Días después ocurrió otra cosa. Un punto nuevo apareció escrito a mano. Revisar canción 14. El problema era que en ese momento el álbum solo tenía 13 canciones. Nadie recordó haber añadido ese mensaje. Taylor lo ignoró. La gira era caótica, y los pequeños errores administrativos eran normales. Hasta que la lista empezó a cambiar en momentos imposibles. Un técnico juró haberla visto completamente en blanco por la mañana. Y llena de anotaciones por la tarde. Sin que nadie la tocara. Las modificaciones siempre eran sutiles. Cambios de horario. Indicaciones muy específicas. Comentarios que nadie recordaba haber escrito. Lo realmente inquietante era que siempre tenían razón. Ensayar más la canción 5. Esa noche, justo esa canción tuvo un problema de sonido. Cambiar micrófono del lado izquierdo. El viejo empezó a fallar horas después. Evitar el ascensor del hotel. Ese mismo ascensor se averió al día siguiente. Poco a poco, el equipo empezó a seguir las instrucciones de la lista casi sin pensarlo. Era útil. Práctica. Casi parecía inteligente. Taylor comenzó a bromear diciendo que la lista la conocía mejor que nadie. Hasta que apareció la primera frase inquietante. Hoy no hables del pasado. Nadie entendió por qué estaba ahí. Esa tarde, durante una entrevista en vivo, un periodista intentó hacerle una pregunta muy incómoda sobre un tema personal antiguo. Taylor, casi por instinto, cambió de tema. Horas después, alguien notó la coincidencia. La lista había anticipado algo que nadie podía prever. A partir de ese día, el tono cambió. Las frases dejaron de ser logísticas y se volvieron personales. Descansa más. Desconfía del hombre del traje gris. No aceptes el regalo. Esa última apareció justo antes de que un fan intentara entregarle un objeto extraño durante un meet y greet. La seguridad lo retiró a tiempo. Taylor empezó a sentirse observada por aquella hoja de papel. Como si no fuera una simple lista, sino alguien escribiendo a través de ella. Una noche decidió ponerla a prueba. Dejó el camerino vacío, cerró la puerta con llave y revisó que no hubiera nadie dentro. Volvió una hora después. Había una frase nueva. Sabía que regresarías. Taylor pidió que cambiaran la lista por una digital. Pensó que así todo se detendría. Pero al día siguiente,
en la pantalla de su teléfono, apareció un documento idéntico. Con la misma letra. Nadie lo había creado. Las instrucciones se volvieron más directas. Cancela la reunión. No firmes ese contrato. Cambia de habitación. Algunas parecían absurdas. Otras demasiado acertadas para ser casualidad. El momento definitivo ocurrió en un ensayo general. La lista decía: detén el show a los 47 minutos. Nadie entendió por qué. Taylor decidió ignorarlo. Exactamente a los 47 minutos del concierto, una estructura del escenario tuvo un fallo técnico que casi provoca un accidente grave. Después de eso, dejó de dudar. Empezó a seguir cada indicación al pie de la letra. La lista parecía protegerla. Hasta que un día apareció la frase más extraña de todas. Pronto ya no necesitarás escenarios. Taylor intentó destruirla. La rompió en pedazos. La tiró a la basura. La quemó. A la mañana siguiente había otra, idéntica, pegada en el mismo lugar. Con un nuevo mensaje. No puedes deshacerte de mí. Desde entonces, nadie del equipo volvió a hablar del tema. Pero hay rumores inquietantes. Algunos aseguran que Taylor ya no usa agendas normales. Que toma decisiones mirando hojas que nadie más puede ver. Otros dicen que, antes de cada concierto, se queda sola unos minutos en el camerino, observando una lista que parece escribirse sola. Y hay fans que afirman que, en ciertas fotos filtradas, se ve detrás de ella un papel con frases que cambian según quien lo mire. Nadie sabe qué es realmente. Un simple truco psicológico. Una coincidencia llevada al extremo. O algo que aprendió a comunicarse a través de tinta y papel. Lo único seguro es esto. En cada gira, en cada ciudad, en cada camerino. Siempre hay una lista esperándola. Y nunca está en blanco. Porque hay cosas que no necesitan voz para hablar. Solo necesitan que alguien las obedezca.